en este momento, amén. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. En lo que se acomodan todo esto, vamos buscando en la palabra de Dios. Vaya usted al libro de Apocalipsis. Vaya usted buscando en la palabra de Dios el libro de Apocalipsis, amén. Ya estamos todos acomodados, los que se movieron, muy bien. Y bueno, ahora quiero invitarle nuevamente en reverencia a la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer Apocalipsis 1, versículo 8. ¿Ya lo tiene? Si ya lo tiene, diga un amén bien fuerte, ¿verdad? Eso, amén. Dice ahí: yo soy el alfa y la omega, principio y fin. ¿Quién lo dice? El Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Amén. Dele la honra y la gloria a nuestro Señor en este momento. Alábele. Alábele, porque Él es el alfa, Él es el principio, Él es la omega, Él es el fin. Él mismo lo afirma, Él mismo lo establece. Él es el que es y que era y que ha de venir. Él es el Todopoderoso, amén. Y en ese Dios confiamos, en ese Dios creemos, en ese Dios nos deleitamos, el cual nos ha llamado hijos suyos, el cual nos ha llamado pueblo suyo, nación suya, real sacerdocio de Él. Agradézcale, dígale: gracias, Padre, por tomarme en cuenta. Gracias, Señor, porque en medio de tu grandeza, en medio de lo que tú eres, yo tengo un papel importante que cumplir. Yo tengo la aceptación tuya. Por eso te alabamos, por eso te exaltamos, Padre, y te reconocemos como tal. Dígale con sus palabras: yo te reconozco como mi autoridad, Señor. Yo te reconozco como el Dios soberano. Yo te reconozco como el Dios todopoderoso. Amén. Amén. Tome su lugar, mis hermanos. No hay nadie como nuestro Dios. Amén. No hay nadie como Él. Solo hay un Dios, el cual nos ha llamado escogidos. Amén. Y esto es algo muy importante que no debemos de olvidar, mis hermanos, que Él es nuestro origen. Amén. Y como lo leímos en Apocalipsis, Él es el todopoderoso de todo lo que hay, de todo lo creado, de todo lo que aún mismo Él vuelva a crear. Él sigue siendo el dueño absoluto de todo. Amén. Eso nos lleva a entender que en Él hay un poderío, y eso nos lleva a entender que Él es el Rey, fíjese bien, soberano sobre todas las cosas. Usted y yo somos creación de Dios. Amén. Somos creación de Dios. Pertenecemos a Él por derecho de creación y por derecho de compra. Amén. Él te formó, Él te creó. Dice la palabra, ¿verdad? En el vientre de tu madre Él te empezó a formar, y desde ahí ya había palabra de bendición para nosotros. El pecado nos separa de esa relación, pero ahí está el amor del Padre, ahí está la soberanía del Dios Todopoderoso. Por precio de sangre, por precio de redención, Dios vuelve a llamarnos, porque Él no nos quiere ver perdidos. Amén. Entonces usted declárelo. Dígale: Dios, tú eres el Rey soberano en mi vida. Dígalo, dígalo, confiéselo, declárelo. Son palabras, mire, importantísimas. Dígale: yo me rijo bajo tu autoridad. Amén.
Si realmente nos consideramos creyentes, tenemos que hacer lo que a Dios le agrada. Vivir debajo de su soberanía. Amén. Vivir debajo de esa autoridad. Y el tema de hoy se titula Reconociendo y respetando la autoridad. Amén. Vamos a primera de Juan 3, 21-22. ¿Ya lo tiene usted? Y dice ahí la palabra de Dios: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos, ¿qué dice ahí? Sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y mira, para entrar de lleno en el tema, aquí estamos hablando de una autoridad espiritual la cual ejerce el Padre sobre todo lo creado, sobre toda la creación, sobre todo el universo, sobre todos nosotros. Amén. Pero tristemente muchas veces ese concepto de autoridad se distorsiona, y dentro de las iglesias también. Hoy en la actualidad le damos más lugar a la autoridad de un hombre que a la autoridad del Dios viviente. Y ojo, Dios ha establecido personas para que estén a cargo de los santos que somos nosotros. Dios ha establecido personas para que estén guiándonos, cuidándonos. En pocas palabras, esas personas que Dios ha constituido, que son humanos como tú y como yo, pasan al término de ser simplemente, mira, instrumentos en las manos de Dios. Vamos a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice sobre eso? Vamos a Efesios 4, versículo 11. Amén. Y dice ahí: y Él mismo constituyó a unos, que dice ahí, apóstoles, a otros profetas, evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ahí están los 5 ministerios que se han estipulado conforme lo dice la palabra de Dios. ¿Para qué es todo esto? Dice en el versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos, que somos nosotros, para la obra de ¿quién? Del ministerio, para la edificación ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. No dice ahí para la edificación de la iglesia fulana de tal, para la edificación del pastor fulano de tal, del apóstol fulano de tal. No, ¿de quién somos? ¿A quién pertenecemos? A Cristo. Pero la palabra de aquí la palabra de Dios nos está revelando que es necesario que existan apóstoles, que existan pastores, que existan maestros, evangelistas, profetas. ¿Por qué? Son instrumentos en manos de Dios que nos van a llevar a una unificación del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Quién es el cuerpo de Cristo, mis hermanos? Nosotros mismos. Ahí no habla que son autoridades impuestas. Son ministerios para el cuidado, la guianza de los santos, de cada uno de nosotros, para que ¿cuál sea el resultado? Se unifiquen iglesias poderosas en la palabra, se unifiquen familias poderosas en la palabra, se unifiquen varones poderosos dentro de la palabra de Dios, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Se unifiquen jóvenes firmes en Cristo, firmes en la palabra de Dios, señoritas, generaciones que van creciendo, se unifiquen, estén firmes en la palabra de Dios, debajo
de la autoridad principal que es Dios en nuestra vida. ¿Esto qué trae como resultado, mis hermanos? Ahorita estamos en unidad, estamos aquí escudriñando la palabra de Dios, pero si entendemos estos principios y los llevamos fuera de estas cuatro paredes, se extiende la obra de Dios, se cumplen los propósitos de Dios en tu vida, se alcanza a aquel que necesita escuchar esto. Y cada uno de nosotros somos instrumentos en la mano de Dios, utilizados para su gran obra y voluntad. Amén. La voluntad del Padre es ver a todos sus hijos nuevamente cercanos a Él. Cercanos a Él. Amén. Pero se distorsiona eso dentro de la congregación. Se distorsiona lo de entender lo que es una autoridad. Y va ligado con la palabra sujeción. Todos hemos escuchado esa palabra dentro del cuerpo de Cristo, amén. Pero mira, esa palabra se ha malinterpretado en algunos de los casos a entender que debemos estar debajo de alguien o debajo de, en una imposición de que si no haces esto no estás en sujeción. Pero la palabra de Dios nos revela que la palabra sujeción, fíjese bien, apúntele ahí, la palabra sujeción ante la palabra de Dios significa crear un vínculo, estar de acuerdo entre dos partes, establecer una relación que nada ni nadie rompa, adoptar la visión en común acuerdo y proyectarla hacia el objetivo que se quiere llegar. Y esa es la autoridad que el Padre nos brinda. La autoridad de Dios se traduce en disciplina, en instrucción, en guianza, en enseñanza, en preparación, en desarrollarnos. ¿Quién sale beneficiado en todo esto? A ver, no les escucho. Nosotros mismos, amén. Salimos beneficiados, ya está la intención nuevamente, el corazón del Padre presente, quiere lo mejor para nosotros, pero no solamente que estemos recibiendo. Él lo muestra muy claro: yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Alfa, yo soy el Omega, el principio y el fin, el Rey soberano sobre todo. Tengo propósitos, tengo visiones para tu vida, tengo planes para tu vida, tengo planes para las familias, tengo planes para sea cual sea tu situación. Estás pasando un momento difícil, eso que pon atento tu oído. Tengo planes para cualquier circunstancia en la que estemos viviendo. Si como mujer estás viviendo sola, hay propósitos y planes para ti. Si como hombre estás viendo situaciones difíciles en lo económico, eso no te preocupes, hay planes y propósitos para ti. Primero entremos en la sujeción que nos demanda el Padre. Y la sujeción es estar de acuerdo con lo que tiene para mí. ¿Dónde voy a encontrar esos planes? En la palabra de Dios. Amén. No escuches la voz del hombre, escucha la voz del Dios viviente. Dios no se equivoca. Ha usado instrumentos, ¿para qué? Para que por medio de ellos la palabra de Dios llegue a nosotros y también estemos atentos a lo que Dios pide y demanda. Y si Dios pide algo, si Dios demanda algo, es porque sabe que lo podemos alcanzar. Amén. Es nuestro Padre, nos conoce a la perfección. Nos conoce a la perfección. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Qué padre, verdad? Sabemos lo que puede lograr el hijo, ¿o no? Sabemos lo que puede alcanzar la hija. Pero si no empujamos, si en buen sentido no presionamos,
Si en buen sentido no enseñamos, no desarrollamos, ¿qué va a ser de esa persona? Una persona insegura, débil, sin propósitos, sin sueños, sin planes, sin metas. Enfoquemos la autoridad de Dios como es, estar de acuerdo con Él, estar de acuerdo totalmente con Él. Amén. Y esto, mira, tristemente dentro de la iglesia se ha distorsionado. Se le ha dado más valor a la autoridad de una persona que a la autoridad principal, que es Dios mismo. Hasta se llega a decir, fíjese bien, no importa que el pastor cometa errores, tiene un nivel de unción tremendo. ¿Cree usted que eso es correcto ante la palabra de Dios? Tristemente no lo es. ¿A qué nos invita la palabra? Con la palabra sujeción. La palabra sujeción, ya lo dijimos, unión, vínculo, relación. ¿Qué busca el Padre nuevamente? Una comunión contigo, una relación sólida contigo, una relación firme contigo. Amén. ¿Eso qué va a lograr? Buenos frutos, buenas enseñanzas, estar firmes en su palabra. Amén. Dios no mide el nivel de unción en las personas. ¿Cómo se va a medir una verdadera relación de un verdadero creyente, de un verdadero hijo de Dios? ¿Cómo se mide eso, mis hermanos? Obediencia. Primer punto del que vamos a hablar. ¿Dónde nace la obediencia? En el corazón. Podemos tener 20 años en la iglesia y sin hacer nada, pero se puede decir tengo experiencia y tengo unción tremenda de Dios. He hecho grandes cosas. Cuando me subo a ministrar, me bajo y me dicen, ¿qué unción tiene usted, hermano? Ojo. Ay, predicó usted muy bonito. ¿Qué unción tiene? Ay, en la célula, mire, ¿qué unción tiene usted? Dios no va a medir el nivel de unción. La palabra no nos habla de eso. La palabra nos habla bien claro en qué tanto nos vamos o nos debemos parecer a Jesús. Amén. La palabra habla del nivel de unción de Jesús. Habla más de la obediencia que tuvo para con el Padre. Independientemente de la situación difícil. Imagínate, ponte en el lugar de Jesús. Jesús es el ejemplo vivo de sujeción, de obediencia, de entender que solo hay una autoridad que es Dios en su vida. Pongámonos en su lugar. Que ya sepas que el día siguiente vas a morir, vas a ser torturado. En ese tiempo era la cruz, la crucifixión. Aterricémoslo ahora. ¿Qué es lo más feo que puede pasar? Pues la silla eléctrica, ¿no? O la inyección letal. ¿Tú crees que esas personas no sufren? Una angustia tremenda, ¿no? Mismo Jesús fue obediente hasta la muerte. Presentó obediencia. Y en segundo punto, presentó integridad, que es de lo que vamos a hablar también hoy. Amén. Mismo Jesús, como nosotros, el Verbo hecho carne, también sintió, también lo vio cerca, a tal grado que dijo, Padre, que pase de mí esta angustia, que pase de mí esta copa. Elevó una oración al Padre, amén. Pregunta, ¿fue contestada esa oración, mis hermanos? No fue contestada. No fue contestada. Mismo Jesús hizo una oración y no fue contestada. Si hubiera sido contestada, mira, yo me imagino en ese tiempo, en ese momento, ok, hijo mío, vente al cielo, así, pum, vámonos.
La realidad que nos dice la palabra de Dios es que no fue contestada. Pero aún así nos enseña la palabra que fue obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Para nosotros el vivir es Cristo. El morir es ganancia, sin dudas, sin temores. Amén. Sin duda ni temor. Obedientes hasta lo último. La fe presente hasta lo último. Esa es la sujeción, mis hermanos. Estar de acuerdo con que se cumpla la voluntad del Padre, venga lo que venga. ¿Cómo nos fue del temblor? Se sintió pesadito, ¿verdad? ¿Qué decían las noticias? Todo el DF, toda el área metropolitana asustados. Nos pegó a nosotros, ¿no? También como hijos de Dios, somos humanos. Yo estaba cerrando las persianas, en eso se me movían los cordones así. Rápido desperté, hasta el perro agarré y vámonos para afuera todos, ¿no? Y es una reacción normal, ¿no? Pero pues ya estando abajo te pones a pensar, bueno, Dios, realmente confiamos en ti, salimos, pero no se nos ha olvidado que dependemos de ti. Pero ¿sabes lo que he observado? Ya pasó ese momento, ya pasó ese susto y volvemos a hacer lo que no agrada a Dios. En ese momento la circunstancia te hace decir, no, Señor, ahora sí le entro, ¿no? Mateo 24, no estamos tan lejos, ya está tocando la puerta al fin del mundo. Terremotos, guerras, hambres, etcétera. Pongámonos a pensar, ¿qué tal si en ese momento, ¡pum!, me voy a ver muy dramático, ¿verdad? Todo el pueblo Peniel aplastado. Debemos estar preparados, venga lo que venga. La sujeción y la obediencia y el reconocimiento de autoridad es para con Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y muchas veces el enemigo es tan astuto, fíjese bien, que te lo voy a decir, esto no es nuevo. El mismo Satanás conoce la palabra de Dios de la A a la Z y de la Z a la A. Lo sabemos, ¿verdad? Él va a utilizar la misma palabra de Dios para generar confianza, pasividad y confort. Y hablando siempre de estos temas de autoridad y de sujeción, es muy común tomar el pasaje de 1 de Samuel 24 del 1 al 7, que nos habla, ¿verdad? Cuando David, ahora sí que pudo descabecharse a Saúl, pero no lo hizo, pero el ejemplo se distorsiona un poco. Ahí se dice en esos ejemplos que luego se predican y dicen, es que no se hizo porque David reconoció la unción y la autoridad de Saúl. Si realmente habláramos de un nivel de unción, ¿usted cree que Saúl hubiera desobedecido? ¿Usted cree que Saúl hubiera hecho cosas que no agradaban a Dios si realmente hubiera un buen nivel de unción, por decirlo así? Saúl la regó, consultó a divinas, consultó demonios. Pregunta, ¿eso es un nivel de unción? Y entre comillas decir un nivel de unción, porque la palabra no menciona nada de eso. Solamente realmente un hombre creyente de Dios. Y eso se distorsiona. Entonces debemos entender que David no alzó la mano contra Saúl por amor a Dios. Ahí está, por amor a la sujeción a Dios. La misma palabra dice que el corazón de David fue conforme al corazón de Jehová. Amén.
¿Qué quiere decir eso? Un corazón que agrada a Dios es un corazón obediente. Y mire que el rey David cometió cosas terribles, feas, pero se mantuvo en obediencia y eso agrada a Dios. Saúl todo lo tenía, desobedece, alejado de Dios, alejado de la relación que el Padre busca, alejado de la sujeción, de los planes que Dios tiene. Cuando nos alejamos de Dios, somos presa fácil para Satanás. Incuba el pecado en nosotros. Es como un embarazo. El pecado, dice la palabra, se incuba, nace y como fruto tiene un resultado: la muerte eterna y muerte física también. ¿Qué acabamos de decir hace un momento? Todos sabemos que vamos a morir, pero si muero, soy de Él, de Dios. Y si muero hay ganancia, porque Dios no me ofrece muerte eterna, me ofrece vida eterna. Amén. Y es donde debo adoptar esos planes, es ponerme en sujeción, en común de acuerdo. Y mire, es hasta por lógica, yo me hago del lado de lo que me va a ir bien. Y en segundo lugar, estar del lado de Dios me va a traer madurez, instrucción y unidad al cuerpo de Cristo. Entonces, antes de entrar en el punto de la unidad en una iglesia, en la familia, en el cuerpo de Dios, es entender que hay una autoridad que es el Dios Todopoderoso. Amén. Yo he escuchado personas que dicen, que le dan un lugar al hombre, ¿no? Y le dicen: tú eres el general de las fuerzas celestiales de Jehová. Eres el alto mando. Y no es que sea uno legalista ni religioso, pero solo hay un Dios, solo hay un Jesús del que habla la palabra de Dios. Y solo hay un Dios y un Jesús que nos lleva a la relación con el Padre. Dios no necesita generales, Dios no necesita capitanes para que nos guíen, no. La palabra dice que Él solito pelea la batalla por ti, por mí. La palabra de Dios nos dice que Él no depende de nadie. Él en su majestad, en su amor, en su poder, nos alcanza, nos da la libertad, nos adopta, nos instruye, nos ofrece esos planes que tienes. Y depende de nosotros entrar en esa sujeción, en ese común de acuerdo, para seguir creciendo espiritualmente y para seguir siendo usados para el extendimiento de su reino. Amén. Solo hay un Dios, solo hay un Dios, solo hay un alto mando, no hay más, no hay nadie más. Amén. Vamos a 1 Corintios 10, voy a pedir si nos ayudan a proyectarlo. 1 Corintios 10, del 1 al 7. Satanás va a encargar de traer el engaño de que te sientas confiado por el hecho de tener la salvación misma. Ojo. Ayer platicaba yo con una persona y decíamos, es que en el momento en que pienses que más firme te sientes, aguas, es cuando más debemos agarrarnos de Dios. Amén. Vamos a leer 1 Corintios 10 del 1 al 7 y dice ahí: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Versículo 2 dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El 3 dice ahí: y todos comieron el mismo alimento espiritual. En el 4: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca. Perdón, hay que regresar, por favor. Bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca, ¿quién era? Cristo. Vamos al 5 ahora sí. Y dice ahí: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto.
Vamos al 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y versículo 7 dice ahí: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y ¿qué más? Se levantó a jugar. Ahí el apóstol revela una enseñanza tremenda. Pone de ejemplo que esto puede llegar a pasar si nos confiamos demasiado, si llegamos a darle otro lugar o idolatría a alguien que no es digno de recibirla. Ojo, no porque sea una mala persona, ¿verdad? Sino porque solo a Dios es al que hay que reconocer. No nos confiemos. No perdamos el tiempo, no te distraigas, no nos distraigamos, no nos deleitemos en placeres que se van a quedar aquí. ¿Cuál debe ser nuestra pasión y nuestro afán? Cristo en nuestra vida, ser obedientes a su palabra. Amén. Y ahí está el ejemplo, para que no nos pase, ¿verdad? Como esas generaciones antiguas, tuvieron todo, se confiaron y se quedaron estancados. No llegaron al nivel donde tenían que haber llegado. Amén. Gálatas 6:3. ¿Ya lo tienes? Vamos a proyectarlo igual. Me gustaría que lo leyéramos todos. Gálatas 6:3. ¿Tú crees que podemos engañar a Dios? Para nada, ¿verdad? Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Volvemos al punto, ¿no? Es que esa autoridad está pesada por el nivel de unción. ¿Qué es lo que importa? El corazón. Ahí está el crecimiento espiritual. Y lo mejor de todo, que ese crecimiento, mi hermano, mira, se ve, ese fruto se deleita, ese fruto se palpa y ese fruto se comparte a la descendencia. Ese fruto nutre, edifica, trae unión al cuerpo de Cristo. Y es donde se arman las piezas del rompecabezas de lo que habla Efesios. Hay un pastor, el pueblo está nutrido, ese pastor es un buen instrumento, está cuidando, está velando, las ovejas ponen de su parte, son obedientes a Dios, adoptan la visión que Dios ha puesto en ese pastor, y la iglesia, mira, una fortaleza tremenda, una unión tremenda. Salmo 133, cuando estamos en unidad, mira, la bendición desborda y es bendición de vida eterna. Cuando no estamos congregados, esa bendición sigue siendo visible en la familia. Cuando no estamos congregados, esa visión sigue siendo visible en tu trabajo, en tu escuela, en tus actividades diarias. No nos engañemos con la posición de autoridad. Una cosa son las herramientas, una cosa son los sistemas que usamos dentro de la iglesia misma para difundir la palabra. No nos envanezcamos, se nos llena el corazón de orgullo. No nos engañemos a nosotros mismos. Dios no va a solapar el pecado. Y como dijimos, en 1 de Juan 3, 21, 22, dice ahí: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Y aquí está la clave: porque guardamos sus mandamientos. Amén. Hacemos las cosas que son agradables de Él. Dios nos va a dar lo que necesitamos, lo que merecemos, pero dice ahí, primero necesitas ser obediente. Primero necesitamos, así tan sencillo, guardar sus mandamientos.
Y si no lo hacemos, hay consecuencias. Hay consecuencias fuertes, ¿verdad? Vamos a Primera de Samuel 15. La desobediencia, ¿qué va a provocar en nuestra vida? Acuérdate que la obediencia te lleva a la sujeción de la autoridad del Padre y a la unidad en el cuerpo de Cristo, con lo que Dios ha establecido. Amén. Pero si desobedecemos, la desobediencia va a provocar temor al hombre y no a Dios. Vamos a ver Primera de Samuel 15, versículo 24. Dice ahí: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿En quién confió más Saúl? En la palabra del hombre, en la palabra del pueblo. La historia nos dice, ¿verdad?, que Dios le ordenó: ve a ese lugar, arrasa con todo, termina con todo. Pero Saúl escuchó la voz del pueblo. Ah, mira, guarda los mejores becerritos, no va a pasar nada. Y ahí está la sutileza y el engaño de Satanás. Guárdalos, mira, vamos a ofrecerlos en sacrificio, porque antes se acostumbraba que lo que sobraba pues se lo empacaban, ¿verdad? Una rica barbacoa. Entonces vieron buen ganado, pero no obedecieron. Y ahí está el supuesto ocultar las cosas. Ahí está el supuesto ocultar una sujeción, un común de acuerdo con Dios. Dios, pero mira, te desobedecí, pero mira, aquí está una buena ofrenda, aquí está un buen sacrificio, no pasa nada. Pero detrás de todo eso estaba el interés de Saúl de satisfacerse en un buen banquete. Saúl desobedeció la palabra de Dios, aun cuando el mismo profeta se lo advirtió. En el versículo 14, en Primera de Samuel 12, vamos rápidamente al versículo 14. Ahí se lo advirtió Dios por medio de Samuel: y habiendo visto que Natán, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Aquí estoy mal, espérenme. Estamos en el 15 y es del 12 al 14. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl. Ahí está, ahora sí. Por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl, he venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl le respondió: de Amelec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, por lo demás lo destruimos. Ahí está parte de la desobediencia. Y parte de la desobediencia te va a generar ego y vanagloria. ¿Perdón? No, en el 15, regresamos ahí. ¿Qué pasó con Saúl? Desobedece, se vanagloria, hasta se manda a hacer ¿qué? Un monumento. Se manda a hacer un monumento. La desobediencia provoca placer en lo que no agrada a Dios. Ya lo dijimos, la intención de Saúl era satisfacer un banquete después de lo que había sacrificado. La desobediencia hará que Dios te rechace. Dios compara la desobediencia como el pecado de adivinación. Vamos a Primera de Samuel 15, 23. Y dice ahí:
Porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Y qué es la rebelión, mis hermanos? Desobediencia. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios no solapa el pecado. Vamos a Hebreos 10 rápidamente. Hebreos 10, versículo 26 al 29. Si lo pueden poner los chicos de proyección para que también lo leamos todos juntos. Ok, dice ahí, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, de la palabra de Dios en nuestra vida, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué? Porque ya se pagó un sacrificio, ya no va a haber otro. 27, dice ahí, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hagamos una pausa ahí. Ya no hay un sacrificio que vuelva a darse, ya se dio. Es cierto que Dios perdona los pecados, pero Dios es justo. Cuando no conocíamos de Dios, Él nos perdona y se olvida de los pecados. Pero de ahí en adelante nos toca vivir en sujeción a esa autoridad. Nos toca vivir en obediencia para que el reino de Dios se establezca. Amén. Y de ahí, si pecamos, Dios es fiel y te va a perdonar. Pero ahora ya hay conocimiento, hay consecuencias del pecado. Y escuchemos esto, mis hermanos. Dios nos perdona, pero a la vez se va generando un juicio, porque ahora ya conocemos. ¿Ok? Entonces, cerca de Él nos mantendremos lejos de caer. Entonces, porque ya no hay otra cosa, miren, lo único que va a haber ya ahora es un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El 28 dice ahí en adelante, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Y el 29 dice, ¿cuán mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? No debemos pisotear la autoridad dada por Dios, ni la acción que Dios ha hecho en su soberanía, que es que nos mantengamos en obediencia. Amén. Principios de la obediencia, rápidamente. La obediencia es un mandato de Dios. Jeremías 7:23, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Amén. El obedecer vale más que el esforzarse. No es de tratar de hacerlo, es de querer hacerlo. Amén. No es por obras, es por fe, por obediencia. La obediencia demuestra tu fe. Ese es el segundo principio de la obediencia. Ahí se va a ver la fe. La obediencia de Saúl mostró falla de fe, y esto le costó el reino y la muerte eterna. La obediencia glorifica a Dios. ¿Ok? Juan 15:4 dice ahí, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Y qué significa permanecer en Dios? Obedecer, mis hermanos. Obedecer. El cristiano obediente lleva mucho fruto y su obediencia glorifica a Dios. Ahí está la sujeción con nuestra autoridad. La obediencia produce victoria. Santiago 4:7 dice ahí, someteos pues
a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y fíjate, muchas de las veces utilizamos este Santiago 4:7 para decirle al de al lado: resiste al diablo, tú puedes, va a huir de ti. Pero ya viste qué dice antes de esas palabras. Primero, ¿qué? Sométete. En pocas palabras, demuestra tu obediencia, demostremos nuestra obediencia, demostremos nuestra sujeción, porque con esa fortaleza, mira, esos principios, ahora sí te resisto, Satanás, no me vas a hacer nada, soy un verdadero hijo de Dios, obediente, sujeto a la voluntad del Padre. Pero ya ve, la palabra de Dios nos revela, primero, someternos a la autoridad que es Dios. Y lo demás, mira, a un lado todo dardo del enemigo. El poder de Dios está presente en aquel que guarda su palabra. La obediencia demuestra tu amor a Dios. Amén. Si realmente somos creyentes, se debe de ver obediencia y amor a Dios. Juan 14, 23 al 24 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. O sea que va a ser obediente, ¿ok? Y mi Padre, ¿qué va a pasar? Le amará y vendremos a él. ¿Quién más va a venir? El Espíritu Santo, como consolador, como guía. Veamos las bendiciones de todo esto, amén. Y haremos morada con él. Y en el 24 dice: el que no me ama no guarda mis palabras, o sea que no me obedece. Y luego nos cuesta como personas que nos digan qué hacer, ¿verdad? La verdad nos cuesta. Pero ve el principio que Dios quiere: sujétate a mí, ponte de acuerdo en lo que tengo para ti, obedéceme. Y mira, nos va a ir de maravilla. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si realmente amas a Dios y no le obedeces, demuestras en realidad que no le amas. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea que los obedece y los lleva a cabo, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Gloria a Dios. Otro punto importante para entender la sujeción y la autoridad de Dios, que nos va a llevar cerca de él, es la integridad. Amén. ¿Qué significa esto de integridad? Integridad es la capacidad del ser humano de que las palabras que dice coincidan con sus acciones, no importando dónde o con quién está. Si nos pueden ayudar los chicos allá arriba, ya estamos entrando al siguiente diapositiva. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Vamos a proyectarlo para que lo leamos todos. Amén. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. ¿Ya lo tienen, chicos, de proyección? Dice ahí: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser ¿qué? Peor que el primero. El 21: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Una persona me preguntaba: oiga, hermano Elliot, ¿la integridad es un don de Dios?
no es un don de Dios. La integridad es una decisión tuya y mía. Tenemos libre toma de decisiones. Dios quiere ver tu fe, Dios quiere ver tu obediencia, Dios quiere ver nuestra fe, nuestra obediencia, nuestra confianza y nuestra integridad. Que lo que hablemos coincida con nuestros actos. ¿Qué está pasando dentro de las congregaciones? ¿Qué está pasando dentro del liderazgo principal de la iglesia? Hubo una celebración de un líder principal de una congregación. Estando ahí, una persona le decía a otra: es que todo lo que he logrado es por mi pastor. Todo ha sido por mi pastor. Todo lo que tengo es por mi pastor. La otra persona decía: es válido. Qué bueno que has sido un instrumento de Dios para impulsarte a hacer algo, ¿verdad? Esta persona decía: es que es por mi pastor que yo voy a terminar una carrera. Es que es por mi pastor que voy a hacer esto y lo otro. Qué bueno que está siendo un instrumento para tu vida. Y la otra persona decía, bueno, se preguntaba, ¿no? Estoy escuchando estas palabras, pero entonces, ¿dónde está glorificándose Dios en todo esto que estoy escuchando? La reunión social llevaba su curso. Hubo alabanza, se exaltó a Dios, etcétera. Y esta persona que decía que su pastor ha sido una influencia tremenda en su vida, dijo lo que estamos hablando: es que tiene una unción tremenda. Para no hacerle el cuento más largo, dio un giro a esa reunión social. Después que se exaltó a Dios, después que se dio una acción de gracias, música del mundo, el mismo líder principal bailando al frente. Las ovejas, ¿qué hicieron? Como buenas ovejas, vamos a mover el bote, ¿no? ¿Qué está pasando? Puede tener errores, hermano, pero mire la unción que tiene. ¿Eso es correcto ante la palabra de Dios? No. Nos pone ejemplos. Saúl tuvo todo por desobedecer, murió feo, muerte física y espiritual. ¿Cómo murió Saúl? Por desobedecer, suicidándose. ¿El suicidio qué es? Pecado. ¿El pecado dónde nos lleva? Dígame, no nos lleva a usted, no. El pecado nos lleva a la muerte eterna y espiritual. Pero ve cómo en una línea tan delgada se puede ya mezclar lo que no agrada a Dios con lo que sí agrada a Dios. Y a tal grado de decir, es que es mi autoridad, él puede equivocarse, pero mira, tiene una unción tremenda. Ahorita es sábado, ya el domingo pues todos ungidos ahí en la iglesia y no pasó nada aquí. ¿Tú crees que Dios se agrada de eso? ¿Qué dice la palabra? Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Integridad. Integridad. No es legalismo, amados hermanos, no es religiosidad. Soy o no soy. Le amo o no le amo. Valoro lo que ha hecho por mí o no. Dios como Padre no es un objeto. Si siento frío tomo un suéter y me tapo, después ya lo cuelgo y lo encierro en el closet. Dios, te vamos a usar para dar una acción de gracias por tu favor y tu misericordia,
pero lo importante es la fiesta. Ya métete al closet y órale, éntrenle, que siga lo bueno. Es una línea muy delgada que nos puede mover de la integridad. Y la integridad te va a mover de tu lugar de responsabilidad si es que estamos ociosos, si es que estamos siendo irresponsables, si es que no estamos entendiendo el principio de autoridad que es Dios que establece y la unificación que quiere establecer con el pastor y la congregación misma. Amén. La integridad es mostrar a Dios y a los otros que somos, fíjese bien, honestos, honrados, eficaces, que tenemos disposición para hacer lo correcto y que hacemos lo correcto. La integridad para con Dios es demostrar con nuestra vida misma que Dios gobierna todo lo que somos, o sea que Él es esa autoridad. El considerarnos cristianos es vivir siendo gobernados ¿por quién? Por Dios. ¿Y cómo podemos lograr todo esto? Orando, comunicándonos con Dios. Pidamos a Dios que nos dé la fuerza, que fortalezca nuestra fe. Pidamos con fe para que la integridad empiece a florecer en nosotros. Santiago 1, 6 al 8. ¿Ya lo tiene? Si ya lo tiene, dígame fuerte, amén. Ya lo tengo. ¿Seguimos? Amén. Dice ahí, Santiago 1, 6 al 8, pero pida con fe, no dudando nada. Ahí está la clave. Un hijo de Dios no duda. Un hijo de Dios que está en su gestión no duda. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, mas que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Entremos a lo que Dios demanda. Entremos. Y hay otro ejemplo, ¿verdad? En la palabra de Dios, usted conoce esta historia. El rey David, ahora vamos con él. En ese tiempo los reyes salían a pelear la batalla. Salían con su ejército. ¿Qué nos dice la palabra de Dios ahí también en Samuel? Que David se quedó, no fue responsable, no mostró integridad de lo que tenía que hacer. Todo el ejército se fue a pelear la batalla, dirigidos por Moab, y ahí iba Urías. Urías significa luz de Jehová. ¿Ok? ¿Quién era Urías? Esposo de la Betsabé, de la tentación que vio David. ¿Tú crees que David tenía planeado esto? No. Pero fue por ociosidad, fue por falta de responsabilidad, fue por no estar parado en el lugar donde tenía que estar, fue por desobediencia que esto vino a su vida. Y si leemos ahí ese pasaje, esa historia, dice que David hasta se paró tarde. Pereza, flojera, aguas con eso, mis hermanos. No tenía nada que hacer. Yo me imagino andaba ahí en el palacio con la pijama real, ¿verdad? Las chinguiñas reales, ¿no? Y quitándoselas. Se asomó a la ventana y pues ahí estaba la Betsabé dándose un baño, ¿verdad? La ociosidad lo llevó a cometer pecado. ¿Qué pasó? Regresa Urías, regresa el ejército comandado por Moab,
se establece ahí a las puertas, ¿verdad?, del reinado, dice la palabra. Y David, queriendo esconder el pecado, manda a llamar a Urías y le dice: vete a tu casa a descansar, ya hiciste mucho, ya fuiste a la guerra, vete a descansar. Pero Urías es un ejemplo de integridad. ¿Qué dijo Urías? Mi responsabilidad es estar aquí, esto no acaba. Y ahí se quedó. Se entera David nuevamente, le ofrece otro banquete, lo embriaga, dice la palabra de Dios, y le vuelve a decir: vete, quédate aquí, no, ya disfruta del palacio, aquí quédate. ¿Qué hizo Urías? Aún estando embriagado, se quedó ahí. ¿Cuál fue la reacción de David? Para ocultar su pecado, lo mandó en primera fila para que se lo echaran. Pero en medio, fíjate bien, de una circunstancia horrible, la integridad estuvo firme. Sea cual sea la circunstancia que vamos a enfrentar, sea cual sea la circunstancia en que nos van a mandar para que vernos destruidos, mi integridad para con Dios va a estar firme. Amén. Mi obediencia para con Dios va a estar firme. Mi sujeción para con Dios está en común acuerdo. Mi sujeción para la visión que Dios ha establecido en mi congregación, con los siervos de Dios, instrumentos de Dios, ahí están al parejo, para que la bendición llegue y la iglesia y las familias se fortalezcan. Así el panorama no te motive a ser íntegro o a ser obediente, no dudemos, ya lo leímos. No dudemos, firmes en eso. Amén. La integridad se ve en el fruto de tus palabras y tus acciones. Esto es muy importante, fíjate bien. No queramos ocultar la obediencia y la sujeción con cosas. Lo que digamos en público, digámoslo en privado. Lo que hacemos en público, hacerlo en privado. El ser íntegro para con Dios y los otros es aquel que demuestra quién es donde quiera que esté y con quien esté, en la iglesia, en el trabajo, en la familia y en la escuela. Pero muchas veces queremos quedar bien con la sociedad, ¿verdad?, al ofrecer un evento social. Ay, para que mi niño, para que mi niña no tenga problemas en la escuela, para que no se lo agarren de bajada. Mira, hijito, vamos a disfrazar la cosa, ¿no? Vamos a darle gracias a Dios y un baile, pero no hagas movimientos así que se vean pues fuera de lo que le agrada a Dios, y todos felices y contentos. ¿Qué estamos enseñando? Integridad, obediencia a Dios, sujeción a Dios. Ojo, iglesia, es muy delicado. ¿Con quién queremos quedar bien? ¿Con Dios o con el hombre? Si queremos ver el reino de Dios establecido y sus bendiciones así en sobreabundancia en nuestra vida, obediencia, integridad. Le entramos, Dios. Mi sí es sí, mi no es no. ¿Sabes qué, mijito? ¿Sabes qué, mijita? Yo no voy a ser partícipe porque mi Padre me ha enseñado a no solapar el pecado. Somos hijos de Dios. Somos luz de Jehová. Testimonio vivo. ¿Ok? ¿No quieres quedar mal? No hacemos nada. Nos ahorramos una lana, ¿verdad?, de principio. Y ahorita platicaba yo con mis tíos allá abajo, ¿verdad? Y pues ese dinero pues vamos a disfrutarlo como familia, vamos a viajar como familia, vámonos a Cancún como familia, porque esas fiestas salen caras, ¿eh? Dios nos recuerda que vivamos en integridad para con Él y con los otros. Mateo 5, 13 y 14. Dice ahí:
Y vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Amén. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Somos luz, no somos tinieblas, no somos obscuridad. Y esas mismas palabras, que no nos pase como el pueblo de Israel. Hay que instruir a la descendencia, hay que enseñarles lo que es la obediencia, la integridad. O queremos ser como Saúl, que escuchar la voz del pueblo para que estemos contentos en lo que nos rodea, o queremos estar sujetos a la autoridad que es Dios y a nuestra función dentro de la iglesia juntamente con los siervos de Dios. Esto nos lleva al compromiso de mantenernos íntegros en todo momento. Los psicólogos dicen, el hombre es el resultado de su ambiente. La integridad no tiene nada que ver, déjame decirte, con las circunstancias. ¿Qué es nuestro entorno? Cristo. Amén. Se dice de dos mujeres en un barrio feo, fueron abusadas. Una se volvió doctora y otra se volvió prostituta. ¿Influyeron las circunstancias? No. Influyó la integridad. Se cuenta de dos hermanos, igual, con carencias. Uno se vuelve delincuente, otro se vuelve abogado. ¿Influyeron las circunstancias, el entorno? No. Tendemos a hacer eso, a echarle la culpa a las circunstancias, a echarle la culpa al vecino, al de al lado, al de atrás. ¿Cómo quiere, hermano, que yo mantenga una integridad y una obediencia? Si fulano de tal lo veo, pues allá fulano de tal y Dios. Por él no vamos a tener la salvación, por un hombre no vamos a tener la salvación, la tenemos por Jesucristo mismo. Y por mi decisión, que nace de la pasión y de la buena intención de mi corazón. Si yo digo que Jesús habita en mi corazón, mis intenciones, mis anhelos, mis metas, mis sueños, mi fe directa, ¿con quién? Con Dios. Mi integridad firme con Dios. Con esto vamos a terminar. Job 2, del 1 al 10. Voy a pedir que nos ayuden los chicos y vamos a irlo siguiendo. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Número 2. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. En el 3 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, o sea, íntegro? Amén. Temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene, ¿qué? Esto es muy importante, retiene su integridad. Fíjese bien, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El 6. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda
su vida, su corazón. 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y luego, ¿verdad?, a chambear, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. En el 8. Y tomaba Job un tiesto. ¿Sabe usted lo que es un tiesto? Un pedacito de barro para rascarse, ¿verdad?, con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Y el 10 dice ahí: entonces le dijo, su mujer, fíjese bien lo que leímos, le hace la pregunta: ¿aún retienes tu integridad? La voz del hombre. Y le dice: maldice a Dios y muérete, ya sal de esta angustia, ya sal de este problema. ¿A poco todavía sigues siendo íntegro con todo lo que te está lloviendo? Ya no ves lo duro, sino lo tupido, ¿verdad? Casi casi le dice. Y pues mira, ya mejor maldice a Dios y ya haz a un lado tu integridad y muérete. ¿Buen consejo? ¿De dónde proviene ese consejo? De la voz del hombre. Y en el versículo 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. La circunstancia no va a hacer que perdamos la integridad, la obediencia y el amor a Dios. A pesar de las circunstancias, Job guardó su integridad, pues esta no depende de nuestras emociones o momentos críticos, sino de una convicción de ser perfectos para con Dios. Podemos ser perfectos para con Dios. Desde ahorita tenemos que empezar para llegar a la estatura del varón perfecto, como lo hizo Jesús. Y mire que Jesús padeció lo mismo que nosotros: tentaciones, emociones, los sentidos, los sentimientos. Era necesario que Él padeciera eso para ser el ejemplo de que podemos seguir siendo obedientes. ¿Estás dispuesto a morir antes de faltar a tu integridad y fallar a tu Dios? Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, o sea, Dios mismo, la perfeccionará hasta el día ¿de quién? De Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que impide que desarrollemos la integridad o que la echemos a andar? La negligencia. Hemos escuchado a esos varones de que, ay, mañana lo hago, vieja. Ya somos llamados, ¿verdad?, los hombres del mañana. No porque tengamos una visión a futuro, no, sino que, mañana lo hago, luego vemos. Ya es el hombre del mañana. El no cumplir lo que prometemos, el poner excusas, todo eso te resta que actives tu integridad. Un ejemplo de todo esto, de lo que impide la integridad, fíjate bien, es la impuntualidad. Otro ejemplo, cuando prometemos y decimos, hermano, voy a orar por tu necesidad, y llegas a casa y se nos olvida. ¿Estamos siendo íntegros? No. Cuando pedimos dinero prestado, ¿verdad?, entre nosotros como hijos de Dios, y no lo pagamos, ¿eso está hablando bien de integridad? No. Testimonio vivo. La pereza. La integridad va a traer a nuestra vida alegría, no estado de doble ánimo, como lo vimos en Santiago. La integridad quita la hipocresía. Salmo 33:1. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. La integridad nos va a acercar a la autoridad del Padre, a la sujeción para con el Padre. Salmo 15:1 y 2.
dice Jehová: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. La integridad trae fortaleza de parte de Dios. Proverbios 10:29. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. La integridad trae bendición a la descendencia misma. Fíjate, esto es hermoso. Proverbios 20, versículo 7. Camina en su integridad el justo, el obediente, ¿ok? ¿Y qué dice ahí? Sus hijos son dichosos después de él. ¿Quién no quiere lo mejor, verdad, para los hijos? No consintamos los anhelos que en su inmadurez pueden buscar. Mejor hay que guiarlos a lo correcto. Y lo correcto es la palabra de Dios. Integridad, obediencia. Eso te lleva a que entiendas la autoridad del Padre sobre de ti, a que entiendas en el lugar que estás, donde Dios ha estipulado ministerios, gente que son instrumentos de Él, para que en común acuerdo adoptemos la visión para cada iglesia, cada congregación. Amén. Vamos a ponernos de pie para despedirnos. Incline su rostro. Usted sabe que tiene que hablar al Padre. Confiemos en lo que Dios nos pide. Confía. Lo podemos alcanzar, amados hermanos. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Inclina tu rostro en este momento. Haz un compromiso con Dios. Él toma en serio tus palabras. Dios no juega con nuestra vida. Quiere desarrollarnos. Demuéstrale a tu Dios, a tu Padre Celestial, que puedes desde este momento convertirte en el hijo e hija que Él anhela ver en ti. Lo podemos lograr, hermanos. Lo podemos hacer. Porque si Dios me lo pide, sabe que puedo alcanzarlo. Padre Celestial, derrama sabiduría, derrama fe. Entendemos la autoridad, entendemos la sujeción, entendemos la unidad del cuerpo de Cristo con los ministerios que has establecido. Es vivir en comunión, en acuerdo, no en imposición. Todo engaño que Satanás haya traído es echado fuera en el nombre de Jesús. Declaramos que cada familia, declaramos que cada hogar, que cada corazón aquí presente se fortalece en Cristo Jesús. Declaramos que el Espíritu Santo en este momento está intercediendo por cada uno de nosotros. No estamos solos, gracias Señor, porque al regresar con nuestro Padre Celestial, pediste que el Consolador quedara entre nosotros y se ha cumplido. Gracias, Padre, porque no estamos solos. Los discípulos no lo estuvieron, nosotros tampoco. Y aquí estamos, Señor, buscando perfeccionarnos en obediencia, en integridad, en amor hacia contigo, para llegar a la estatura del varón perfecto en los tiempos de Jesús. Regresarás por tu pueblo escogido, Señor. Vemos señales cerca de nosotros en este mundo. Que no nos sorprenda, Señor. Que no nos sorprenda el día de mañana. Que no nos sorprenda el que va a pasar en unas horas, en unos minutos. Día a día, obediencia, integridad, sujeción, unidad, comunión. Ya basta de ira, ya basta de murmuraciones, ya basta de envidias,
Ya basta de chismes. Enfoquemos nuestra integridad al Dios viviente. Enfoquemos nuestra obediencia al Dios poderoso. Y todos esos engaños que andan ahí como culebrillas de Satanás terminen retirándose en el nombre de Jesús de cada familia, de cada padre, de cada mamá, de cada joven, de cada señorita. Declaramos, Señor, que tu palabra ha quedado en nuestros corazones y hecha raíz firme. Seremos llevados como árboles junto al río. Tú eres esa fuente de vida eterna. Tú eres esa agua que nos nutre, Señor, y que fortalece nuestras raíces, que son tus principios, tus estatutos, Padre, en nuestra vida misma. No hay duda, no hay temor. Aunque puedas ver un panorama hostil, aunque puedas ver un panorama difícil, no hay duda. Integridad, obediencia. Aunque el enemigo te diga, ¿dónde está tu Dios? Ya avienta todo. Eso es mentira. En el nombre de Jesús le echamos fuera en este momento. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a mantener una vida íntegra, recta, honesta, de obediencia. Sabemos que esto trae bendición y bendición a la descendencia. También ellos son dichosos de recibir esto, Padre. Que por medio, Señor, de entender la autoridad, Padre Santo, tu reino viene a establecerse en cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo tan especial, tan hermoso, Padre Santo. Cúbrenos con tu presencia misma, Padre. Cúbrenos. Establece tu reino. Dígale, al momento que usted declara esas palabras, usted está confesando que va a entrar en sujeción a lo que demanda vivir bajo el reino de Dios. Y está usted confesando que entraremos en obediencia y en integridad. El que se mantiene en obediencia en el reino de Dios recibe los beneficios de ser ciudadano del reino, recibe la protección del rey, recibe el cuidado del rey, recibe vivir rodeado de esas murallas, de sus brazos fuertes. Queremos, Dios, que se manifieste tu reino. Quita rebelión de nuestra vida. Quita desobediencia de nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú estás fortaleciendo a tu iglesia misma. Tu palabra misma, Señor, está confrontando la costumbre, la vieja manera de vivir de la cual ya hemos sido perdonados. Echa fuera de tu mente toda voz, toda corriente de hombre. No seamos como Saúl. No escuchemos la voz del pueblo. Escuchemos la palabra de Dios. Dios en su amor nos muestra ejemplos con personajes de la palabra. Yo no voy a escuchar corrientes, no voy a escuchar la voz del mundo, porque la mejor sabiduría proviene de ti, Dios poderoso. Y tú me das de esa guianza y de esa sabiduría cuando te honro, cuando te obedezco y cuando mi acción lo demuestra. Nos levantamos en victoria en el nombre de Jesús. Nos levantamos en fe en el nombre de Jesús, en gratitud para lo que has hecho y en confianza por lo que seguirás estableciendo en tu pueblo. Tú eres el Rey de Reyes. A ti sea la honra, la gloria, sobre todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Salvador. Gracias, Espíritu de Dios. Te honramos,
te glorificamos. Guíanos, llévanos, muéstranos, enséñanos. De nuestro corazón está la decisión de romper todo esquema, de romper toda mediocridad, de romper todo conformismo, de echar fuera todo temor. Ahora yo doy pasos de fe, yo doy pasos de integridad, yo doy pasos de obediencia para que el reino de Dios sea glorificado en nuestra vida misma y en la descendencia. A ti sea la honra, Padre, y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. Dios les bendiga, que la paz de Dios siga estando en medio de nosotros, ¿verdad? No se vaya sin saludar a los que tiene cerca. Y las sillas se van a quedar ahorita igual. ¿Por qué razón? Está por confirmar que otra iglesia va a venir, va a ocupar este lugar, pero todo continúa igual. Esa iglesia va, si es que viene, va a estar de 3 a 5 y ellos recogen las sillas para dar continuidad a los encuentros. Perfecto. Tome su lugar. 2 minutos le robo nada más, ya, lo prometo. Y personas que nos visitan por primera vez, levante su mano. ¿Quién nos visita por primera vez? Gloria a Dios por su vida. Gloria a Dios por su vida. De este lado, ¿quién nos visita? La mayoría somos de casa, ¿verdad? Y mire, no nos podemos ir sin hacer la invitación, ¿verdad? Para todo aquel que no ha recibido a Jesús en su corazón, lo puedas hacer en este momento. Dios no te pide nada a cambio, sino Dios te dice solo abre tu corazón. Dios está tocando la puerta de tu corazón. Dios quiere que tengas una relación con Él, una comunión con Él. Y yo quiero invitar a las personas que mire que hoy quieran recibir a Cristo en su corazón y empezar a vivir una vida nueva en la cual vamos a ser instruidos por Dios. Que se ponga de pie y pase aquí al frente y me permita hacer una oración por ustedes. Si alguien entre nosotros quiere pasar, puede hacerlo, ¿verdad? ¿Les gustaría recibir el amor del Padre? Gloria a Dios por su vida. Es la mejor decisión que están tomando en este momento, porque no es casualidad lo que está pasando en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios por su vida. Es la mejor decisión que se ha tomado, ¿verdad? Y alguien más, yo sé que la mayoría son de casa ahorita, ¿verdad? En este momento, pero alguien más